hoy me gustaría compartir en el libro de Romanos, que precisamente formará la parte del estudio bíblico, pero quiero que vayamos al capítulo 8 y voy a hacer algo muy breve para los primeros versículos, pero ¿quién me puede decir en qué versículos se centrará la prédica de hoy? Retomando lo que dice el hermano Juanjo de un poco saber de qué vamos a hablar. ¿Alguien me puede decir, sin ver el WhatsApp, qué versículos vamos a tomar como fundamento de la prédica de hoy en Romanos 8? ¿Alguien recuerda? No. ¿Nadie vio el mensajito que se envía por WhatsApp en el Centro Bíblico? ¿No? ¿Nadie? Sí, pero pasamos rápido, ¿no? Solo el título. Bueno, el título es importante, pero es más importante el fundamento bíblico. Pero bueno, es los versículos del 31 al 39, ¿vale? De Romanos 8. Y es muy importante porque, fíjense, vamos a hacer el resumen, vamos a leerlo y de forma muy rápida. Vamos, si me puede ayudar Martina o Pau, vamos a Romanos 8, al capítulo 31. Fíjense las preguntas, como preámbulo son 7 preguntas. Pero vamos a leerlo juntos. Sigan en sus Biblias o véanlo aquí en la pantalla. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Seguimos? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Siguiente. Sí, vamos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Siguiente. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, es una certeza, una garantía, una seguridad, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, esto es el final de este capítulo, pero les quiero hacer un resumen para que todos podamos entender el contexto y entonces podamos llevarnos ese mensaje que el Señor ha dado a mi vida y que también quisiera que cada uno de ustedes pudiera tomarlo. Fíjense, en Romanos 8 todo está conectado. Los primeros versículos conectan con el siguiente y conectan con el siguiente hasta llegar a estos últimos. Y miren, del 1 al 4, en resumen es que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Para los que estamos en Cristo Jesús no hay ningún tipo de condenación, ni presente ni futura. Así de sencillo. Del 5 al 15 nos recuerda la palabra de Dios que la humanidad, y hago el matiz, la humanidad en general, es decir, la raza humana, está dividida en 2 grupos. Unos que viven conforme a la carne y otros que viven conforme al Espíritu. Y en los versículos 15 al 18 encontramos un pequeño matiz que es muy importante, porque aquí sí que precisa hablarle a los cristianos, que somos nosotros. Y dice,
que habemos cristianos que nos llamamos cristianos, pero que aún seguimos viviendo conforme a la carne. Y hay otros cristianos que nos llamamos cristianos que estamos viviendo conforme al Espíritu. Y luego nos dijo el hermano Juanjo, en su intervención, dice: ¿quién conoce los pensamientos? Dios conoce los pensamientos. ¿Quién conoce cómo venimos aquí el día de hoy? Dios lo sabe. ¿Quién conoce las emociones? Dios lo sabe. Sí, y exactamente estamos de acuerdo. Pero, también nosotros podemos tener un termómetro, un barómetro, para entender si somos cristianos nominales o si somos cristianos reales. Y para eso tenemos que examinarnos, y me examino yo, cómo está mi vida con el Señor, cómo está mi estilo de vida. Y dice el hermano Juanjo: he estado leyendo un libro y me impactó porque lo escuchaba mientras él decía, y digo: wow, Señor, ¿cómo nos hablas? Y dice: ¿cómo soy cuando nadie me ve? Eso es examinarnos el estilo de vida que nos recuerda Romanos. O sea, yo, Manuel, ¿cómo estoy en mi estilo de vida cuando nadie me ve? En cada una de las horas del día, con mi familia, con mis compañeros, conmigo mismo, en los momentos de soledad. Y es así como nosotros podemos evaluar si somos cristianos nominales o cristianos reales. Esa es la parte y el termómetro que nos exhorta del 15 al 18. Del 18 al 27 nos habla de una esperanza. De tal manera que todo el sufrimiento, porque todos los que estamos aquí hemos padecido muchas cosas durante el año 2024, y el Señor en su propósito, seguramente para fortalecer nuestra fe, permitirá algunas y también nos bendecirá con muchas otras. Que el sufrimiento de este mundo presente palidezca, es decir, se vuelva gris, se vuelva insignificante, se pueda minimizar ante la gloria futura, la gloria venidera. Esa es nuestra esperanza. O sea, del 18 al 27 recordamos la esperanza que tenemos como cristianos y el brillo de la luz que Cristo ha de traer cuando venga por su iglesia, cuando venga por nosotros. Porque claro, si no tenemos esperanza, también vana es nuestra fe. Entonces, ¿a qué venimos hoy? Si no estamos gozosos, a pesar de lo que hemos leído: tribulación, angustia. Y del 28 al 30, aquí viene la parte esa teológica de la presencia del Señor. Dice: Dios eligió en la eternidad pasada, porque no todo lo podemos entender, y ya lo hemos visto en los estudios bíblicos, hay cosas que no podemos entender ahora, y las que entendemos nos han sido reveladas. Pero del 28 al 30, Dios en la eternidad pasada, porque para Dios no hay tiempo, Él eligió a un grupo de personas. Y dice que a las que conoció, a esos predestinó. Y a los que predestinó, a esos llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Pero esa gloria ya es, pero la veremos y la viviremos, Dios mediante, cuando estemos con Él. Gracias a la salvación por medio de Cristo, esa gloria venidera que ya es una realidad, pero que a su vez la acabaremos de vivir plenamente cuando estemos con Él, ¿vale? Es decir, en la mente del Señor, para nosotros es un pasado, pero es un futuro cierto. Vivamos con esperanza, actuemos con esperanza. Y del 31 al 39 es la parte final. Por eso cuando empieza el versículo 31, si podemos regresar, por favor. Entonces dice, es el Romanos 8, 31. ¿Vale? Entonces, todas las cosas anteriores que hemos visto del 1 al 30, ¿qué pues diremos a esto? Se refiere Pablo a todo lo que ya dijimos, que no hay condenación, que el cristiano nominal y el cristiano real, todo lo que hemos visto, que la esperanza en gloria nos trae a la seguridad que tenemos de nuestra salvación. O sea, realmente nuestra salvación también puede ser razonada por medio de la palabra de Dios, viva y eficaz,
¿vale? Y nuestra salvación está garantizada únicamente en la persona de Cristo. Pero vamos a ver cuáles son los elementos de esa salvación. Vamos a recordar cuál es la garantía de esa salvación que está en Cristo, para que podamos también recordarlo e irnos contentos a casa, irnos gozosos. Y Cristo mismo nos permite entenderla. Y entonces vamos a Juan 3:36. Fíjense los dos elementos de la salvación. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí está la parte del creer. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense, ahora no tenemos aquí acceso a otra versión de la Reina Valera, pero, de la Biblia, pero en la nueva Biblia Internacional y en la de las Américas, en lugar de decir, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice, pero el que no obedece no verá la vida. Es decir, que creer y obedecer van de la mano. ¿Vale? Van de la mano. Es decir, creer es obedecer, pero si no obedecemos la voluntad de Dios, difícilmente nuestra fe está fundamentada en Cristo. Ahora vamos a Mateo 7:21, para reforzar este elemento de nuestra salvación, el creer y la obediencia. Mateo 7:21, este es el contexto del Sermón del Monte. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí no solamente conecta, Cristo mismo es el que está diciendo eso, no solamente conecta creer con obedecer, sino también el que hace la voluntad del Padre con la entrada en el reino de Dios. ¿Vale? Vamos a ver otro pasaje de la obediencia y la creencia. Vamos a 1 de Juan 1:6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, podemos decir que creemos en Él, pero si seguimos persiguiendo las sensaciones, las emociones, las pasiones del mundo, e incluso si andamos en tinieblas, mentimos porque no practicamos la verdad. Decimos que creemos en Cristo, pero no vivimos como tales. ¿Vale? Y una cosa importante es que la obediencia no es legalismo. O sea, la obediencia no es que seamos religiosos, no es que seamos legalistas. La obediencia debiera ser una manifestación de nuestra fe. Es decir, tendría que ser una consecuencia. Primero creo y como he creído, naturalmente obedezco. Naturalmente me refiero que es una consecuencia de esa comunión que tengo con Cristo. No es que tenga yo que obedecer porque si no he fallado en el creer. No, sino es una consecuencia intrínseca del creer cuando hemos entendido en quién creemos, quién es Cristo. Vamos a otra parte de la Biblia. Dice en Lucas 6:46, también es otra visión de Lucas del Sermón del Monte. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este es el contexto de la parábola con la que enseñó Cristo en el simiente, la parábola de los dos cimientos. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Entonces, ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde está el nuevo nacimiento? ¿Vale? Entonces, todo lo que es nacido de nuevo, o todo lo que va a ser nacido de nuevo, o el que va a ser nacido de nuevo en el futuro, ha entendido primeramente que la fe tiene como consecuencia la obediencia. Y eso, hermanos, para mí en lo personal es un reto diario.
y recordarlo es algo que a mí me ha fortalecido durante estas semanas, porque a veces me he dado cuenta que aunque digo que creo en Dios, no soy suficientemente obediente. Por eso para mí es importante manifestarlo. Y entonces todas estas cosas, dice Pablo, y regresamos por favor al versículo 31 de Romanos 8, dice, todas estas cosas, dice, llegan a la parte culminante, al consuelo, ¿vale? ¿Qué pues diremos a todo esto? A la fe, a la obediencia, a la esperanza, a la gloria futura, a la justificación, a la predestinación, a la glorificación. ¿Qué pues diremos a esto? Primera pregunta, les comenté que eran 7. Son retóricas porque Pablo mismo también responde las preguntas. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? O sea, si realmente hemos creído y obedecido, tenemos esa garantía de que somos más que vencedores, y que de hecho ese es el título de este apartado de la Biblia. Que somos más que vencedores, no vencedores, sino más que vencedores. Lo que intenta decirnos Pablo es, a todo lo que hemos visto, que hemos sido rescatados, que hemos nacido de nuevo, que tenemos una esperanza y que esperamos la gloria eterna, ¿cómo vamos a responder? Manuel, ¿tú cómo vas a responder a eso que ya sabes? ¿Tú cómo vas a pensar acerca de eso que ya sabes? ¿Cómo lo vas a reflexionar? ¿Y cómo vas a vivir acerca de eso que ya sabes? Eso es lo que Pablo nos dice en esa pequeña pregunta, ¿vale? Porque Pablo no concibe cómo a veces a los cristianos, a veces en aquella época y muchas veces en la actual, pareciera que externamente nuestras acciones, nuestro estilo de vida, no reflejan nuestra verdadera creencia. Y eso es lo que a Pablo le preocupa, de mí y de todos nosotros, y a Cristo, que nos ha dejado también esta enseñanza. Entonces dice, para no perder esa parte del gozo de la salvación, reflexionemos. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no vamos a estar seguros si Dios mismo entregó a su Hijo, y el Hijo, que era el mismo Dios, que renunció a su deidad, se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros? Yo que soy padre, el otro día hablábamos con Keren de este versículo y le decía yo, qué difícil es si Dios me pidiera a mi hijo, al Manel Efraín. No sabría yo cómo entender, darlo por otro, por alguien que no tiene ni siquiera, no tengo ni la garantía de que valorará ese sacrificio. Y esa es una pregunta que hoy nos podemos hacer. ¿Cómo valoramos el sacrificio de Cristo por mí y por cada uno de nosotros? ¿Vale? Dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y esto no es una falsa idea de que tenemos que recibir solo cosas buenas. No, se refiere Pablo a cómo no nos dará también con él todas esas cosas de la esperanza, de la vida eterna, del privilegio de ser sus hijos. Una mayor bendición, que es estar viviendo en gloria con Cristo, nos debería alentar, nos debería fortalecer, nos debería tranquilizar, nos debería dar paz, entender que el Señor ya nos dio a su Hijo y no hay otra cosa más importante que eso. ¿Cómo no nos dará todo lo demás? Y a veces es importante recordar estas cosas. Es decir, en el 33, vamos al siguiente, por favor. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es como en la parte legal, ¿no? Como que estás en un tribunal. Entonces, está el juez que toma una decisión, está el abogado que tiene que tomar parte y defender unos intereses, y está el ministerio o el fiscal, que es el que te acusa. Pero aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿cómo justifica? Pues nos dio a su Hijo, y su Hijo murió por nosotros, y hemos venido este domingo a recordarlo en la Santa Cena, y estamos garantizados que nuestra salvación, por el hecho de que somos sus hijos, está segura, es
perfecta. Está concluida. Dios es el que justifica. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos señalará? La siguiente dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿No hemos leído en Efesios que esa reconciliación es por medio de Cristo? Ya no hay condenación para ninguno de nosotros, porque Él, que es el que nos podría haber condenado, Él murió, resucitó y está a la diestra de Dios. ¿Por qué está a la diestra de Dios? Porque la palabra de Dios dice que el Padre puso a los pies de Cristo todo. Él gobierna y además Él intercede por nosotros. Es decir, quien nos acusa, quien nos defiende y quien nos juzga es la misma persona que es Cristo. Tenemos esa garantía y debemos vivir conforme a esa garantía. Es cierto, más adelante veremos que padecemos con tribulaciones, pero si no tenemos esta certeza, difícilmente podemos gozar de la salvación que ya tenemos. Siguiente, por favor. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es la siguiente pregunta. Y contesta también con otra pregunta. Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Fíjense, no importa quién está con nosotros. Todo esto se pudiera resumir en 3 grandes oposiciones. No importa la magnitud de lo que se nos oponga, pero hay 3 grandes oposiciones. Una oposición espiritual, porque la lucha espiritual existe, hermanos, y tenemos que decirlo. Es decir, bajo la palabra de Dios, Satanás no es una competencia, pero es una oposición a nuestra vida. No dice que no la tendremos. Otra oposición es propiamente el mundo y sus deseos. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y esa es una segunda oposición, ¿sí? Porque con todo lo que estamos viendo y viviendo, el mundo también está contra los cristianos. Pero fíjense qué dice Juan en la segunda oposición, en el mundo. Vamos a Juan 16:33. También para recordar esa fortaleza que tenemos en Cristo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. No es que no habrá oposición, es que la viviremos y la tenemos y la hemos padecido. Yo la he padecido. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la tercera oposición es lo que nos recordaba también el hermano Juanjo en su intervención. Son nuestros sentimientos y nuestras emociones, hermanos. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos son naturalmente humanos y forman parte de nuestro ser, de nuestra esencia humana, pero también nuestra naturaleza es caída. Y por lo tanto, muchas veces esos sentimientos, pensamientos y anhelos no están conforme al propósito del Señor. Y a veces lo pasamos por alto. Esa tercera oposición que tenemos en el día a día, que somos nosotros mismos. Entonces, no importa el tipo de oposición, no importa la magnitud de la oposición. No cuenta porque está anulada. Porque en Cristo somos más que vencedores y porque Él es todopoderoso. Pero viviremos esa oposición. Solo hay que entenderla, solo hay que gestionarla. ¿Vale? Hay un ejemplo que fue curioso de Cipriano de Valera, lo ubican, ¿no? El de la Biblia. Y dice que lo amenazaron de muerte. Dice que llegó un día y que el emperador lo amenazó de muerte y le dijo, mira Cipriano, ¿sabes qué? Eso de la fe cristiana y esos tratados que estás escribiendo por ahí son motivo de muerte. Y dice, pues mira, te quiero pedir que me mates. Evidentemente es un contexto diferente al actual, pero el trasfondo es lo que hay que rescatar. Dice, espero que me mates, porque si me matas, me ayudas,
porque acortas mi tiempo para la gloria eterna. Y eso suena banal y suena fácil de decirlo, pero si realmente lo vivimos, la muerte es ganancia, ¿no? Más que un miedo, ya no lo tenemos, es ganancia. Entonces, a partir de eso, dice la escatología, la escatología que habla de los últimos tiempos. Hemos escuchado, porque nosotros en casa, Karen y yo lo hemos hablado, de la escatología de los últimos tiempos, que hay 3 principales doctrinas: la amilenialista, la postmilenialista y la premilenialista. Yo no sé, hermanos, si Cristo va a venir antes, si Cristo va a venir ahora o Cristo va a venir después del milenio, no lo sé. Pero con esta garantía tenemos que cuando Cristo venga, nosotros tenemos la salvación garantizada. Y eso es algo importante, que independientemente de esas doctrinas, en el momento que Cristo venga, cada uno de nosotros aquí hoy tenemos la salvación garantizada. Y eso es algo que también nos debe dar paz. ¿Vale? Vamos al siguiente versículo, por favor. Estábamos en el 34, ¿verdad? Vamos. El 35 es el que vimos ahora y vamos al 36. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Todo el tiempo estamos siendo señalados en el trabajo, en la calle, en la escuela, a veces en la misma iglesia, hermanos, por causa de Cristo. Y lo hemos comentado en los miércoles de oración. Señor, tú sabes que todo el tiempo estamos señalados, estamos contados como ovejas de matadero. Dice el 37. Pasamos al 37. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, estamos juzgados, estamos condenados por el mundo, hablo. Pero en todas estas cosas que hemos visto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo no dar una paz y una garantía a nuestras vidas? Pero a veces pasamos por la Biblia con una tranquilidad exagerada y no tomamos en cuenta las promesas. Estas son promesas, son una realidad para mi vida y para la vida de cada uno de ustedes, y son un deleite con el cual nos podemos ir también hoy a casa y dar ese ímpetu a la semana con la Gran Comisión. Vamos al 38. Y fíjense, a mí esta parte la verdad me emociona. Dice, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ninguna otra cosa creada, o sea, nada de la creación, ningún animal, ninguna peste, ninguna enfermedad, pero no quiere decir que no lo vamos a padecer. Lo que quiere decir aquí es que más allá de todo, como cristianos tenemos la promesa fiel y segura que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero a veces todo lo queremos ver hoy, lo queremos inmediato, lo quiero palpable y lo quiero aquí. Y no, Dios nos dice, porque verdad que crees en lo que yo te estoy diciendo, porque verdad que te he demostrado mi amor. Fíjense, hay unos tratadistas que dicen que del versículo 31 al 34, Pablo nos habla de la obra de Dios. Es decir, cómo Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero del versículo 34 al 39 nos habla del amor de Dios. Entonces, si la obra de Dios está culminada y nosotros hemos creído en Cristo, que es la garantía de nuestra salvación, entonces también hemos entendido el amor y la misericordia de Dios. Por lo tanto, nada de esto que pueda pasar en nuestra vida terrenal
nos puede separar del amor de Dios, porque ya hemos sido comprados, reconciliados, ya no somos extranjeros, somos miembros de la familia de Dios por medio de la sangre de Cristo, y nada nos puede separar. Yo puedo irme tranquilo hoy a dormir, y si la muerte, y si me muero, no es que no me pueda morir, pero eso no me separará del amor de Dios. Y cuando estamos ahí en medio de la lucha, porque somos juzgados, porque somos cuestionados, porque somos señalados, yo, hermanos, en mi trabajo y en cualquier circunstancia, familiar o personal, quiero acordarme de esto. Señor, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiero vivir tranquilo, quiero descansar en ti, quiero dormir en paz. Y muchas veces como cristianos estamos estresados, estamos preocupados, que debemos estarlo, porque es parte de nuestro proceso. Por eso les digo, el Señor tiene un propósito para mi vida. Hablo primero para mí, pero también quiero compartirles que cuando leo estos versículos, me siento sostenido. Me siento esa mano que cuando vas a caer, te sostiene. Te sientes firme, no te sientes inseguro, no te sientes frágil. Pero no es por nosotros, sino porque estamos en Cristo Jesús, ahí estamos escondidos, y en Él somos más que vencedores. No es que no nos van a pasar cosas, sino es que a pesar de todo lo que nos pase, el Señor está trabajando en un propósito que a veces tampoco entiendo. Pero esto es la seguridad de que Él controla mi vida. ¿Vale? Entonces dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso, hermanos, es lo que quiero que nos llevemos hoy, este domingo, para que durante la semana podamos descansar en el Señor. Esa es mi oración para ustedes y lo que yo le pido al Señor. Señor, enséñame a que esa palabra de vencedores sea una realidad en mi vida, descansando en tu voluntad, fortaleciendo mi fe, viviendo con obediencia, como a ti te agrada. Y eso, hermanos, el decirlo es fácil, pero cuando estamos en tribulación, cuando estamos en agonía, cuando estamos en preocupación, es cuando debemos orar al Señor para que fortalezca nuestra fe. El Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes como la tiene en mi vida. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén.